Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Amén. Estamos en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos tocó la buena parte, ¿no? Así que vamos a abrir el corazón y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Le quiero dar gracias por esta oportunidad, este privilegio de corazón. Poder bendecir a la iglesia, creo que es una gran responsabilidad que tomo en esta mañana. Así que doy gracias por todo a mi Dios, a mi pastor, usted como iglesia, por bendecir, por estar aquí, por aceptarme. Vamos a leer esta escritura. Antes quiero ilustrarte, quiero hablarte sobre la responsabilidad. Quiero hablarte sobre el compromiso y el deber que tenemos como cristianos. Además, quiero ilustrarte, ¿verdad?, sobre un evento que sucedió hace años en Estados Unidos. Después de la serie de huracanes que devastaron la costa de Miami, esto fue en el año 2004, los noticieros reportaron: el departamento de correo anuncia que aunque el buzón escuche haya desaparecido de su casa, la correspondencia seguirá entregándose a domicilio. Lo que es más, solo la misma casa había sido arrancada por el huracán y en su lugar quedaba un lote baldío lleno de escombro. Lo único que había que hacer para recibir la correspondencia era colocar una papelería anclada contra el viento por un ladrillo, con la dirección correcta escrita con marcador, y eso bastaba para que ellos aseguraran que la entrega de cartas llegara oportunamente. Escuche, el emblema del departamento de correo de los Estados Unidos es un águila. El lema asegura que aunque soplen vientos y tempestades, la correspondencia llegará sin falta a su destino, y así se hará. Yo quiero ilustrarte esta mañana, iglesia, que así como esta correspondencia llegaba a su destino, aún en las adversidades, en los huracanes, aún buscando estrategias, pero llegaba la correspondencia en tiempo y forma. Estamos hablando de la perseverancia. Estamos hablando de que, siendo cristianos, iglesia, el evangelio, la predicación, tiene que llegar a su destino. Tiene que llegar a todo lugar, en tiempo y fuera de tiempo. Este emblema de los Estados Unidos, hermano, había un compromiso de que estas cartas llegaran a su destino, y aún buscando estrategias, porque como cristiano tenemos que buscar estrategias y no limitarnos para predicar. ¿Cuántos dicen amén? En esta ilustración nos muestra que en nuestra vida cotidiana como cristiano existe un deber de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, aún en las circunstancias, aún en medio de una pandemia mundial, aún, hermano, en medio de la crisis. Tenemos un compromiso que es predicar, ser oportunos, estratégicos, buscar la sabiduría de Dios para ganar almas, para que la predicación llegue al destino y al corazón de muchos. Dice en nuestro libro, en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Otra versión, Dios habla hoy, que prediques el mensaje, que instes cuando sea oportuno, y aun cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Yo quiero hablar de un mensaje titulado Un compromiso de predicar. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy gracias por esta oportunidad, este privilegio tan grande, mi Dios. Yo te ruego, Señor, Padre mío, que nos hables a nuestras vidas, Señor, que pongas una pasión de predicar tu evangelio, mi Dios, aún en medio de una pandemia, Dios, aún en medio de las circunstancias, Señor, Padre mío. Llénanos nuestro corazón de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Un compromiso de predicar. Un compromiso, hermano, de llevar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero hablarte primeramente. La responsabilidad de predicar el evangelio es su sentido de propiedad.
¿Sabes qué representa esta palabra, hermano? Propiedad. Somos propietarios de nuestros propios bienes, de nuestra casa. Es un ejemplo secular, ¿verdad? Y estamos celosos, hermano, cuando llega alguien en las noches y quiere robarnos o escuchamos algo, y luego de un instinto de propiedad, hermano, salimos y nos ponemos al tú por tú, ¿verdad? O llamamos a nuestras autoridades correspondientes. Pero ¿qué sucede? Que el miedo, hermano, llega a tu vida, a tu corazón, y te quedas ahí guardado en tu casa con miedo, hermano, te conviertes en un extraño. Ya no eres propiedad, ya no eres propietario, perdón. El activista por la independencia de Corea, escuche, durante el dominio colonial japonés, Dosan Ashango, disculpe mi japonés, dijo las siguientes palabras: una persona responsable es propietaria y una persona irresponsable es un extraño. Estas palabras de Dosan, nos da a entender de que tenemos un instinto de responsabilidad o un instinto de ser extraños. La persona que tiene sentido de responsabilidad hacia la sociedad se dedica por completo a la causa de la independencia de su país porque es propietario. Todo ciudadano, hermano mexicano, tiene una propiedad aquí en nuestro territorio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque somos propietarios ante una nación. Y aquí este japonés también, por eso expresaba estas palabras: una persona responsable es un propietario y una persona irresponsable es un extraño. La persona que está, hermano, en posición de extraño no tiene la facultad de tomar la propiedad, porque solamente se ha convertido en un espectador. Solamente es el que ve pero no actúa. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, cuando dicen amén. Amén. No nos podemos convertir en un extraño más ante un mundo caído que necesita la luz de Cristo Jesús. Tomar un compromiso, hermano, de responsabilidad y tomar la propiedad que es Cristo Jesús, quien nos salvó de nuestros pecados, porque ahora tú le perteneces a Cristo Jesús. Amén. Eres propiedad de Cristo Jesús, y Él te da la libertad, hermano, para que lleves el evangelio a todo lugar. Y te explicaba rápidamente cómo cuando sucede que escuchas un ruido en tu casa y piensas que entra un ladrón, no te levantes a ver quién es por miedo, hermano. ¿Cuántos no se están levantando ante esta pandemia? Se quedan ahí en sus casas guardados porque tienen miedo de ser contagiados, hermano, y se convierte solamente en un espectador. Cuando podemos ver, hermano, que muchos están aún en las adversidades predicando el evangelio. Ayer, hermano, en el servicio especial concierto de jóvenes, podía ver una cantidad de jóvenes de 3 iglesias, hermano, y podían sentir la presencia de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tenemos un sentido de propiedad y aún seguimos haciendo eventos como estos. Aún seguimos, hermano, como una iglesia activa. ¿Cuántos son activos esta mañana? ¿Cuántos, hermanos, responden a la necesidad, al llamado de Dios? Defiende tu propiedad, iglesia, a capa y espada. Mi pregunta es: ¿cuál de estos dos personajes tomamos ese lugar? ¿Un extraño o un propietario? ¿Un extraño del evangelio o un propietario de lo que sabemos que estamos predicando y que queremos? Que Dios tiene planes, propósitos a través de este libro y a través del evangelio. Cuando dicen amén. Amén. Así como a Cristo Jesús pertenecemos, ¿a cuál? No debemos tener miedo de predicar el evangelio en tiempos difíciles, de lo contrario seremos cristianos extraños, llenos de temor, llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de ansiedades. No hay que tener miedo, iglesia. Amén. Dosan preguntó: ¿cuántos propietarios hay en nuestra sociedad? Y enfatizó que todos deben tener un sentido de responsabilidad como propietario para salvar nuestra sociedad. Porque la sociedad, hermanos, se está perdiendo. Amén, amén. Porque el infierno está activo. Cuando dicen amén. Amén. Está activo llevándose el enemigo almas. Y él no está parando, y la iglesia no puede parar.
No podemos parar, iglesia, en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, a dar sus vidas para salvar a nuestra sociedad que se está perdiendo? Amén. Debes de tomar un compromiso de propietario. No permitir más, hermano, que el enemigo se esté llevando almas. Llevar el evangelio a nuestra casa, llevar el evangelio a nuestros trabajos, a plazas comerciales, a las calles, hermano, llevarlo. Con el poder de Dios, hermano, y su cobertura preciosa. Con los cuidados, yo lo sé, hermano. Y eso quiero hablar más adelante sobre esa sabiduría de Dios para buscar estrategias. Es lo mismo con el evangelio, son sus propietarios, son los que tienen un sentido de responsabilidad. Por ellos somos lo que hemos sido aprobados por Dios para que nos confiese el evangelio, porque Él nos confió el evangelio. ¿Cuánto dice uno? Usted, iglesia que está aquí, Dios te confió el evangelio. ¿Y sabes qué significa confianza? ¿Sabes esa palabra, hermano, que por mucho tiempo aún muchos no la comprenden? La confianza, la amistad, la responsabilidad que tienes, y sobre todo el honor de que alguien te tenga confianza. Tú y yo, hermanos, somos honorables delante de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa escritura, hermano, nos dice el Señor que fuiste aprobado. Y que Dios te confesó, o sea, te dio delante del evangelio como una persona honorable, una persona que respondes. Qué gran privilegio, iglesia. Es un gran privilegio que se nos haya confiado su precioso evangelio de la obra de Dios. Debemos tomar la delantera en la predicación del evangelio como sentido de propiedad y responsabilidad. Nuestro texto nos dice instar. ¿Sabes qué significa esta palabra instar? Es cuando se predica la palabra, la idea es hacerse presente. A donde vayas, hermano, haz presente la palabra de Dios. Insta en ese lugar. Establécela en tu casa, establécela en tu trabajo, establécela ahí donde estés. Establece la palabra de Dios. Instala. Toma un sentido de propiedad. Debemos estar activos para ejercer un puesto de predicador y cumplir entonces ese deber, venciendo temores personales, venciendo la pandemia, venciendo la escasez, venciendo los miedos, venciendo todo, hermano, que no hay un obstáculo, ninguna circunstancia que te debe instar la palabra de Dios, llevarla presente siempre, establecerla, hermano. Yo quiero hablarte segundamente, predicando fuera de tiempo. ¿Cuántos saben que la creación de Dios funciona en tiempo? Todo está funcionando en tiempo. Tenemos un excelente clima, ¿cuánto dicen amén? Tenemos un excelente servicio, ¿cuánto dicen amén? Usted está aquí, es una gran bendición. Todo está funcionando en tiempo. El hermano tomando los protocolos de sanidad. Estamos en tiempo. No nos está lloviendo, hermano, en esta mañana. No está temblando en este lugar. No hay ninguna circunstancias adversas para estar fuera del tiempo. Entonces quiero explicarte qué es fuera del tiempo, qué es predicar fuera del tiempo. Porque nuestro texto nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La versión Dios habla hoy que instes, o insistas cuando sea oportuno, aun cuando no lo sea. La creación de Dios funciona en tiempo
todo en armonía. Las estaciones no fallan, cumplen sus ciclos, los ciclos lunares, los mares, la salida del sol, cuando sale la luna, e inclusive este servicio que se está predicando en tiempo, como te decía, sin alguna complicación. Nuestra escritura nos enseña que el apóstol Pablo le dio este consejo a joven Timoteo para salir de esa armonía. Porque es necesario a veces salir de nuestra armonía. A veces es necesario salir de nuestras cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén? Salir de nuestra armonía, salir de nuestras comodidades, salir, hermano, de nuestra seguridad, para predicar en fuera de tiempo. Yo creo que cuando esa escritura, hermano, la podemos interpretar, la que acabamos de leer, que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Creo que rápido entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Este consejo de Pablo, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, a las 5 o 6 de la mañana del día de hoy, domingo, que es el día regular para todos nosotros, bueno, los que trabajamos, es el día que a lo mejor tenemos un poquito más de descanso, ¿verdad? Porque venimos a orar en las mañanas, y de pronto te llamaran por teléfono, me llamaran a mí a las 5 de la mañana, ¿sabes qué? Se ocupa que ores por un enfermo de COVID, que vayas a la casa de tal persona o un hermano que esté enfermo. O me llamen por teléfono, me levante, hermano, y dejar mi armonía, dejar mi comodidad ahí donde estoy acostado, ¿verdad? En el quinto sueño. Cuando se me llama a predicar, cuando se me llama a orar por algún enfermo, hermano, y derrotar o vencer mi propia armonía. ¿Cuántos se identifican con cuántos me entienden esta mañana? Amén. ¿O cuántos se han visto en una situación así? Amén. Que tienes que dejar tu armonía, tienes que dejar inclusive, ¿verdad? La convivencia con tu familia, ¿verdad? Para ir a orar por alguien, para predicar a lo mejor a alguien, ¿verdad? Que está a punto de suicidarse. Dejamos esa armonía. Y el texto bíblico va en contra de toda armonía, hermano, que abarca toda nuestra existencia y actividades diarias. No creo que fuera de tiempo sea equivalente a lo inoportuno. Cuando el anciano Pablo le dice al joven al predicador Timoteo que predique fuera de tiempo, solamente lo está aconsejando, hermano, para que esté dispuesto al llamado de Dios, para que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios y dejar la armonía. ¿Cuántos me entienden? Sí. Pablo le está diciendo a Timoteo que el predicador de la palabra de Dios debe hacerlo en tiempo, en las buenas y en las malas. Escuche bien, cuando sea a favor de los dictados de la cultura popular o en contra de ella, cuando sea a favor de la tradición o en contra de ella, cuando la comunidad lo espere o lo rechace, hermano, tenemos que predicar. Aunque las personas no reciban el evangelio, tenemos que predicar. O cuando la Secretaría de Salud te diga no puedes salir de tu casa, tenemos que predicar. Cuando te digan no puedes salir de tu casa, tienes que confinarte e ir en contra, hermano, de esto y predicar el evangelio. Buscando, hermanos, estrategias, buscando la mente de Dios para que el evangelio llegue pronto, hermano, porque hoy urge, hermano, es más urgente que nunca. Las buenas y las malas, cuando sea favorable, cuando no sea favorable. El compromiso del predicador, y no estoy hablando solamente de hombres, estoy hablando también de mujeres, porque el llamado es para todos, tamaños, jóvenes, adultos. No se ajusta al nivel de la recepción que tenga de parte de la sociedad, que escucharon su mensaje. El predicador debe predicar en tiempo, favorecido por las circunstancias o no favorecido por las circunstancias.
tomando ese compromiso, tomando ese reto para que la palabra de Dios llegue. Es importante buscar estrategias en tiempos difíciles y hacer un impacto en nuestra sociedad para ganar almas. ¿Cuántos desean que almas se salven, hermano? En todas nuestras oraciones siempre es importante orar por almas. Buscar la mente de Dios. Es de sabios ganar almas, dice la Escritura. Buscar el tiempo oportuno, hermano. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Pero ¿cuántos saben que las cosas mejoran aún con un buen plan? Amén. Porque yo creo que Dios, hermano, el plan de la salvación le funcionó. Por eso estamos usted y yo aquí en este lugar. Amén. Le funcionó. Servimos a un Dios de orden, de planes. Servimos a un Dios de estrategias. Amén. Tú puedes tener la mente de Cristo. Tú puedes buscar estrategias para ganar almas, para que el Evangelio llegue en tiempo y fuera de tiempo, buscando el orden, buscando un plan. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. El Señor nos dice todo decentemente y con orden. Hago un plan de evangelismo, iglesia. Hago un plan de evangelismo para buscar a los perdidos. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, hoy la tecnología, hermano, ha rebasado barreras, ha rebasado fronteras y ha llegado, hermano, por medio de aplicaciones, como decía el pastor, por medio de Zoom se hacen rallies, por medio de Zoom se hacen, hermano, eventos, cruzadas de milagros. Porque la tecnología, hermano, está a favor del Evangelio cuando es bien utilizado. Y es una estrategia, hermano, de Dios. Es una estrategia para que llegue, hermano, el Evangelio a esas personas enfermas, inclusive del COVID. Es importante, hermano, adaptarnos a estos niveles. La edad que tengas, hacer un esfuerzo por usar los recursos que Dios nos ha dado. Mensajes de WhatsApp. ¿Para qué usas tu celular? Te pregunto. ¿Lo has usado para predicar el Evangelio? ¿Lo has usado para llevar un mensaje a tu miembro familiar que no se ha salvado? ¿Le has enviado las predicaciones de esta iglesia o de nuestra iglesia? Hablándose. ¿La has enviado? Porque la tecnología, hermano, hoy en día es un gran soporte para llevar el Evangelio a toda persona. Y puedes usar, hermano, versículos muy comunes de la Biblia y escribirlos en tu texto y mandarlos para que la persona los vea. Y algunos versículos compartidos podemos hacerlos o escribirlos y hacerlos llevar que Dios es un Dios que ama, es un Dios que perdona nuestros pecados. Escribir textos simples como los que te voy a mencionar, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, estos versículos tal vez son claves para llevar a la persona en su condición de pecado y que Dios le puede perdonar. Escríbanlos, hermanos, subrayenlos en su Biblia, ¿verdad? Y envíenlos. O si se los memoriza, y tiene la oportunidad de incitar la palabra de Dios, de hacerla presente, hágala, hermano. Porque son estrategias. Son estrategias tal vez muy comunes, pero
es tiempo de empezarlas a llevar a cabo. Son algunos simples pasos, porque al final mi intención es abarcar más, ¿verdad? Y llenarnos de sabiduría en esta mañana y buscar estrategias, hermanos. Si alguna de estas te gusta, llévala a cabo, úsalo para ganar almas. Otra cosa que te ayudará bastante para ganar almas, hermano, es orar. Orar por los perdidos para que sean salvos. Romanos 10:1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel para la salvación. Ora, hermano, para que muchos se salven. Ora por tu ciudad. Así como en el corazón, hermano, hay un anhelo, incluir nuestras oraciones, hermano, de nuestra ciudad, de nuestra colonia, para que sean escuchadas por nuestro Dios. Ora para que seas lleno del Espíritu Santo también. Y tengas poder, hermano, para que puedas testificar. En estos niveles ya no estamos, hermano, para pensar qué voy a decir de mi vida, qué voy a testificar. Ya no estamos para darnos esos lujos. Ya el tiempo se nos viene encima, iglesia. Elabora ahí en tu cuaderno, voy a escribir. Inclusive cuando recién empecé a testificar, primero hacía un borrador. Dios, ayúdame, quiero testificar, porque había un deseo en mi corazón. Porque a lo mejor no te sale la primera, pero intentándolo te va a salir. Ya no son tiempos, hermano, de pensar qué van a decir de mí, qué vergüenza dar mi testimonio. El tiempo se acabó, porque Dios te ha convenido, te ha confiado el hermoso evangelio, y Él te dice que estás aprobado. No hay ningún reprobado. Estás aprobado para eso. Estás aprobado para anunciar las nuevas del evangelio. Estás aprobado para testificar. Estás aprobado para ganar almas. Que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Cuánto dicen amén? Ora por el Espíritu Santo. Ora, hermano. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, iglesia, para testificar en Guaymas Norte, para testificar en Guaymas, para testificar en Palma, para testificar en México y en todo el mundo entero. Estás aprobado para eso. Amén, amén. Yo quiero ser un pescador de hombres. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Amén. ¿Cuántos quieren ser ganadores o ganadoras de mujeres? Amén. De siervas establecidas en la iglesia. Si quieres ser un pescador de hombres, necesitas tirar tu red en el agua para atrapar a los hombres con el evangelio. Diles a otros cómo fuiste salvo, platícales. Invítalos a la iglesia, que crean en la Biblia, anímalos a confiar en Cristo Jesús. Otra de las estrategias, hermano, que me gusta mucho, y lo pude ver una persona aquí en la iglesia, es que siempre consigo llevaba, hermano, folletos que hablan de la salvación, que hablan de la venida de Cristo, y en cualquier oportunidad regalar ese folleto, como lo que hacemos en los evangelismos. Pero ya cuando lo haces un evangelismo muy personal, debes ir preparado. Es como si fueras a la guerra sin armas, y ya estamos en medio de una guerra. Salir de nuestras casas, hermano, con esos folletitos y entregarlos. Dios te bendiga. A lo mejor no le predicas, a lo mejor no te da el tiempo, la persona va corriendo, ¿verdad? Dios te bendiga, y Dios va a obrar, porque Dios cosecha, hermano, donde nosotros sembramos. Dios va a obrar. Esa estrategia también no falla. No falla. Traiga ese folletito, ese tríptico, ¿verdad?
Y si la iglesia no te lo proporciona, haz uno. No te limites, haz uno, escríbelo, a lo mejor escrito. No lo sé, hermano, no te limites. Cuanto más límites personales, hermanos, pongamos, mayor será nuestro propio alcance. Así que no te limites. Hazlo, repártelos, ¿verdad? Busca estrategias. Busca a Dios en oración. Dios, ¿cómo le puedo hacer? Ok, ya escuché una predicación que puedo usar esta red social para predicar el evangelio. Lo voy a hacer. Voy a instar tu palabra, voy a insistir, convencer de tu evangelio, lo voy a hacer, voy a dar folletos, voy a predicar con la sana distancia, mi cubreboca, lo voy a hacer, porque eso es predicar fuera de tiempo, iglesia, porque el Señor ya sabía que estos tiempos iban a ser así difíciles, sabía que iba a venir una pandemia mundial, hermano, espérate, porque las que siguen van a ser peor. Pero la iglesia va a ser aún, escucha estas palabras, aún más sabia para ganar almas. Más aprobada más de lo que somos para ganar nuestra familia, para ganar esta sociedad que se está muriendo, hermano. Espiritualmente hablando, se está muriendo. Quiero hablarte en último lugar, convenciendo y enseñando la palabra de Dios. Nuestro texto ahí mismo nos dice: convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Nuestro ministerio principal, hermano, hermana, es predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿por qué el mandamiento de predicar su palabra? ¿Por qué no enseñar, hermano, libros de literatura, historia social? ¿Por qué no enseñar la política, verdad? ¿Por qué no enseñar finanzas? ¿Por qué no enseñar otros temas, verdad? Que no fue a la palabra de Dios, porque quiero hablarte de la importancia de predicar la palabra de Dios. El efecto, hermano, el impacto que hace ante la sociedad. Y Él mismo nos da la respuesta, hermano, porque venimos aquí a recibir estudios bíblicos. Venimos a recibir, hermano, enseñanza, palabra, para capacitarnos. Como dijo el pastor José Luis Gagiola, del más grande catedrático de todos los tiempos, que es nuestro Señor. ¿Verdad? Porque no estamos aquí, hermanos, yo estoy dando un discurso, ¿verdad?, de cómo ser el hombre más inteligente y cuáles son los pasos a seguir. No, yo estoy hablando, hermano, de la sabiduría de Dios. Yo estoy hablando de lo que puede, hermano, nuestro deber como cristianos. ¿Qué debemos hacer en fuera de tiempo, hermano? Porque todo marcha bonito cuando todo está en tiempo. Todo marcha muy bien, hermano, y entiendo que Dios lo hizo conforme al orden. Pero ¿qué de cuando estamos fuera de tiempo? ¿Qué cuando las circunstancias no se dan? ¿Qué cuando vemos, hermano, solamente lo que nuestros ojos ven? Vemos pocos a veces en la iglesia, pero no vemos, ¿verdad?, lo que viene adelante. Y ese es un deber, un mandamiento. Y Dios mismo nos da la respuesta, hermano. ¿Por qué no enseñar otras cosas? ¿Por qué no enseñar otros discursos? ¿Por qué no leer, hermano, otros libros? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Isaías 55:10: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito por el cual le envié. Él le envió con un propósito. Porque como dice la Escritura, hermano, así como descienden los cielos de la lluvia y la nieve y le da de beber a todas las plantas, todos los seres vivos de esta humanidad, dice que la palabra de Dios es así, no vuelve vacía, tiene un efecto, produce, hermano, cambios, transformaciones.
Es por eso que no leemos otras cosas, es por eso que no nos llenamos de inteligencia de este mundo. Porque la palabra de Dios es el único medio que utiliza para lograr grandes propósitos, hablando espiritualmente, hermano, a hombres y a mujeres en esta humanidad. Convierte, hermano, personas fracasadas en las personas más exitosas. Porque Dios promete que su palabra tendrá un impacto y no volverá vacía. Y llevará a cabo todos sus propósitos. Ninguna otra fuente, escuche, o medio puede lograr los propósitos de Dios en el alma humana, sino solo únicamente su verdad revelada de un libro que se llama Biblia. Amén. Porque no somos nosotros, no son nuestras ideas, no es ningún otro contenido de origen humano que puede causar cambios de valor en nuestra vida, sino la palabra de Dios. Si no, experiméntela, si no, léala. Es el manual de nuestra vida. Amén. Porque la palabra de Dios es eficaz. Es el libro, hermano, que te enseña cómo tener una vida en orden, que te enseña a ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hermano. Te enseña, hermano, para crecer. Te anima cuando no estás animado. Te reprende cuando lo estás haciendo mal. Qué tan importante o qué tanta importancia tiene la palabra de Dios. El salmista lo expresa de esta manera, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabes qué significa esto, hermano? La restaura, la transforma. Su vida en esta mañana ha sido transformada por el poder del Evangelio. Amén. ¿Cuántos recuerdan, hermano, cómo llegamos a la iglesia? ¿Cuántos recuerdan cómo la palabra de Dios, hermano, fue convenciendo en cada uno de nuestros primeros servicios? Cómo la palabra de Dios nos fue redarguyendo nuestras vidas, enseñando con toda paciencia, dice la Escritura, ¿no? Eso recibimos. Como decía el pastor al levantar la ofrenda, recibimos, hermano, lo que de gracia recibiste. Salvación, hermanos, es tu iglesia, una congregación que te ama. Recibiste, hermano, tu dignidad que el diablo te la había robado. Recibiste. Ahora es tiempo de dar. Ahora es tiempo, hermano, de predicar, sea cual sea el tiempo que estemos viviendo. Hebreos, último versículo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios se compromete a bendecir y a llevar a cabo la transformación en el corazón, hermano, por medio de su palabra. Es obvio, entonces, claro, es muy claro, que el único contenido de nuestra predicación y enseñanza es la palabra de Dios, nada más. La palabra de Dios es absolutamente suficiente para producir vida cuando no la había. Es por eso que el compañerismo nos insiste a estar leyendo la palabra de Dios. Tomar nuestra lectura, saber cómo comportarnos como cristianos, te decía, nuestros deberes, y cómo actuar ante estos tiempos. La palabra es viva y eficaz, hermano. Es más cortante que cualquier espada de doble filo o de dos filos, penetra, dice la Escritura, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. ¿No tiene poder la palabra de Dios esta mañana? Amén. ¿No tiene poder, hermano, para transformar vidas, para cambiar el pensamiento más mediocre, hermano, para pasarlo a un pensamiento divino delante de Dios? Amén. O un corazón de carne duro, hermano, un corazón duro, hacer un corazón de carne, con sentimientos, hermano.
Yo era bien orgulloso, recuerdo, hermano. Nadie me podía decir nada. Cuando vine a la presencia de Dios y empecé a leer la palabra de Dios, que tenía que cambiar mi comportamiento, mi carácter, me pude convertir en una persona dócil. Y ahora sí, me pueden decir lo que quieran, con respeto, pero me considero que soy una persona enseñable. Me considero que ahora sí puedo abrir mi oído, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y eso es para ti también, iglesia. Eso es para ti en esta mañana. Dios trae propósitos a través de su ángel. No tengas miedo, no tengas temor. Dios va contigo. Él camina contigo. Bien decía mi madre, mientras tú cumplas tus protocolos que te emite la autoridad, ¿verdad?, Dios va adelante cubriéndote. No olvidemos eso, iglesia. No olvidemos que debemos de ganar almas en los tiempos, en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, para extender el reino de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Dios, danos esa pasión de predicar tu evangelio, mi Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu, mi Dios, Padre, y sé valiente, Dios, dejar la cobardía, dejar la armonía, Señor, para servirte en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia que está aquí en esta mañana para derribar fortalezas, derribar miedos. Porque no ha tenido miedo de predicar el evangelio. Pero la escritura es clara en esta mañana que debemos de instar, de insistir cuando sea oportuno, cuando no lo sea, convencer, reprender, animar, hermano, enseñar con toda paciencia. Tenemos un compromiso de predicar. No lo olvidemos. Yo quiero que pases a este lugar. Mi intención es invitarlos a buscar la mente de Dios, a buscar estrategias de Dios. Aun cuando creas que no las tienes, pídelas al mejor o al mayor catedrático, al ser más inteligente, hermano, sabio de esta creación.